Hola chicos, continuamos nuevamente con otro ejemplo del movimiento vertical. En el momento en que se deja caer un objeto de la azotea de un edificio de 90 metros de altura, un ascensor de carga asciende del piso con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Nos pide determinar entonces, inciso A, el tiempo en que el objeto impacta al ascensor, inciso B, la altura de caída del objeto, inciso C, la velocidad con que impacta el objeto al ascensor. Entonces, lo primero que nos hacemos siempre es sacar nuestros datos. Nos dice que el objeto se deja caer en su velocidad es igual a 0. Tenemos la altura del edificio 90, velocidad del ascensor 10 metros por segundo. Y el inciso A nos pide determinar el tiempo de impacto, el inciso B, la altura que ocurre en ese tiempo de impacto y el inciso C, la velocidad con que impacta al ascensor. Entonces, pero observemos un pequeño simulacro de ese problema, donde el objeto sale con una velocidad inicial igual a 0 porque se deja caer, entonces su movimiento es variado, mientras que el ascensor es uniforme. Podemos observar que el impacto ocurre en un tiempo determinado t. Dimos los demás datos. La altura del edificio, que es 90, la altura del objeto donde impacta y la altura del ascensor, hasta donde ocurre el impacto. Nos hacemos la ecuación del gráfico, donde la altura del edificio es igual a la altura del ascensor más la altura del objeto. A eso le denominamos ecuación 1. Hallamos la altura del ascensor utilizando la única fórmula del movimiento uniforme, ¿no? Donde la velocidad es igual a la distancia vertical, en este caso la altura del ascensor, dividido entre el tiempo. Despejamos la altura del ascensor y el tiempo va a multiplicar, como podemos observar. Entonces tendremos que la altura del ascensor es igual a la velocidad del ascensor por el tiempo. A eso le llamamos ecuación 2. Ahora, para nuestra altura del objeto, utilizamos el del movimiento variado, la tercera ecuación. Altura del objeto es igual a velocidad inicial por el tiempo, más porque la gravedad está a favor del movimiento, un medio de gravedad del tiempo al cuadrado. En la velocidad inicial, como se deja caer, entonces tenemos igual a 0, multiplicado por el tiempo. El tiempo también se hace 0. Entonces, reemplazamos la ecuación 2 y 3 en la ecuación 1. En lugar de la altura del ascensor, reemplazamos la velocidad del ascensor por el tiempo. Más, en lugar de la altura del objeto, reemplazamos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, como está positivo, debemos ordenar en ese mismo miembro del lado derecho. Ordenando, tenemos que un medio de gravedad por tiempo al cuadrado más, ¿no? Estamos copiando simplemente velocidad del ascensor por el tiempo, mientras que la altura lo vamos a traer al miembro derecho con un signo contrario, negativo, igualando todo a 0, de lo cual, una vez ordenado, debemos sacar sus coeficientes. Un medio de gravedad será coeficiente A, que es igual a 4.9. Velocidad del ascensor es igual a 10 metros por segundo. Entre 10 nomás lo ponemos su coeficiente. El término independiente, que es la altura, tenemos sus signos respectivos, menos 90. Esos coeficientes vamos a ir a reemplazar en la fórmula general de segundo grado. En vez de X lo ponemos tiempo. Y menos, en lugar de B, abrimos paréntesis, reemplazamos por el 10. Cerramos paréntesis, más menos raíz, en lugar de B, seguimos poniendo 10 metros por segundo, todo eso al cuadrado, menos 4, el coeficiente A, que es 4.9, multiplicado por C, el C con su signo respectivo, entre paréntesis 90, dividido entre 2 veces A, 2 por A, el coeficiente A es 4.9. Haciendo operaciones nos da un tiempo de 3.39 segundos con el signo positivo y utilizando con el signo negativo nos sale menos 5.43 segundos.
Sabemos que no existe un tiempo negativo, entonces descartamos el negativo y tomamos el tiempo positivo de 3.39 segundos. Ahora, para el inciso B, para calcular la altura de caída del objeto, podemos aprovechar nuestra ecuación 3, ¿no? Donde ya está despejado. Sabemos que nuestra velocidad inicial es igual a 0 y solo ha quedado un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazando datos, un medio de gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y además utilizando ese tiempo en común al cuadrado y operando tenemos una altura de 56.31 metros. Y por último, la velocidad con que impacta el objeto al ascensor. Podemos ir a calcular tanto de la fórmula 1 como de la fórmula 2. Pero como tenemos el tiempo ya determinado, que es 3.39 segundos, utilizaremos el formulario número 1, donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más porque nuestra gravedad está a favor del movimiento, gravedad por el tiempo. Sabemos que como se deja caer, siempre nuestra velocidad inicial es igual a 0. Entonces solo nos va a quedar gravedad por el tiempo. Reemplazamos los datos tanto de la gravedad como el tiempo. Tenemos 33.22 metros por segundo, que es la velocidad final con que impacta el objeto al ascensor. Bueno, espero que hayan entendido, muchachos. No se olviden de compartir y suscribirse. Nos vemos. Chao, chao.